El tema de hoy lo he titulado Acércate. Y quizás nació porque esta semana estuve conversando, visitando hogares, conversando con personas, y me di cuenta que muchas veces uno se acerca no porque uno quiera, sino porque otro se acerca, y se aleja no porque uno se aleje, sino porque el otro decidió alejarse. Y nació esta inquietud basada en Génesis 12. Y Génesis 12 narra la historia de Abraham siendo llamado a salir de la tierra de Ur de los Caldeos. Pero generalmente esta historia se basa leyendo como personaje principal a Abraham. Si podemos ver ahí Génesis 12, vamos a ver el llamamiento de Abraham. Lo que quiero pedirle es que se enfoque no en Abraham. ¿Me escuchó? No en Abraham. Quiero que se enfoque en Lot. Vamos a estar hablando un poquito de Lot. Génesis 12 dice lo siguiente. Creo que se ve la pantalla cortada. Vamos a tratar de arreglar el proyector. Dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, porque ese era el nombre antes de que Dios se lo cambiara, junto con su esposa. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Perfecto, hasta ahí Lot no aparece. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos tenían acumulados, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Aquí vemos de que Dios llama a Abraham con la promesa que todos conocemos: sal de la tierra de Ur de los Caldeos y dirígete a la tierra donde fluye leche y miel. Yo te daré una descendencia que no se podrá contar. Y todas las promesas son para Abraham. Pero ¿qué hace el sobrino ahí? Cuando le dice tu parentela, algunas traducciones colocan familia directa o parentela directa. Y creo entender de que Abraham, como tenía 75 años y no tenía hijos, imagínese un hombre de 75 años sin hijo, necesitaba a alguien joven. Su sobrino había llenado ese espacio de amistad, quizás de sentirse acompañado. Un hombre de 75 necesita un hombre más joven, un hijo que le ayude con todas las cosas que él tenía. Entonces era la compañía que no tenía Abraham por no tener un hijo a los 75 años. Eso era Lot, si es que lo tratamos de analizar. Entonces, la cercanía de Lot a Abraham, ¿a quién le convenía más? Digamos que uno estaba por sentimiento, por necesidad de un hijo ausente quizás. Y Lot, el tener una persona sabia, una persona que poseía muchos terrenos y posesiones, y que aparte era su tío, ¿quién no quiere tener un mentor? ¿Quién no quiere tener una especie de segundo padre? A Lot le convenía estar cerca de Abraham. Y la historia cuenta que vino una gran hambruna y tuvieron que huir a Egipto. Cosas pasaron en Egipto, pero cuando salieron de Egipto, salieron más ricos. Y eran tantas las cosas que tenían que cuando se fueron a las llanuras, comenzaron a haber problemas porque tenían tantas cosas Lot y tantas cosas Abraham. Y se dice que comenzaron a pelearse los pastores que ellos tenían a su cargo. ¿Cuál era el problema? La cercanía que tenían seguía igual, el cariño seguía igual. Y quiero que ponga atención a esto, porque esto creo que se mantiene como el esqueleto, la médula del mensaje. Ellos seguían teniendo la misma cercanía de amor, de parentela, de historia juntos. Lo que cambió fue que adquirieron riquezas. Tenían más posesiones y los problemas comenzaron. Dice Génesis 13, 8, 10, Abraham le dijo entonces a Lot, no debe haber altercados entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. Otras versiones dicen, pues somos parientes, que era lo que eran. ¿Acaso no tienes ante ti toda la tierra? Te ruego que te apartes de mí. Si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot levantó los ojos y quiero que se imaginen los ojos de Lot. Es como si le dijeran, usted elija la mejor parte que le gusta. Y con los ojos llenitos de brillo,
Lot levantó los ojos y vio que toda la llanura del Jordán era de riego, o sea, era muy fértil, como en el huerto del Señor. Era como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. La tierra de Egipto era muy fértil, tenía el río Nilo pegadito que lo hacía una tierra muy fértil. Entonces veía lo mejor. Abraham en el verso 12 dice lo siguiente: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y habitó en las ciudades de la llanura. ¿Qué fue lo que cambió ahí? ¿Qué cambió entre ellos? Lo único que cambió entre ellos era un asunto de terrenos, era un asunto de posesiones. El amor, la relación seguía igual, pero ahora tenían que separarse. Y quiero que guarde eso en su mente. El acercarse y el distanciarse. Ese es el tema de hoy. Se dice que los problemas más grandes entre familias comienzan cuando mueren los papás, ya que repartirse una heredad, aunque sea pequeña, crea tensión entre los hijos. Aunque las familias sean muy pobres, cada hijo se presenta con un interés propio. Cuando se trata de repartirse, aunque sea un poquito, ese poquito puede valer mucho y hacer que comencemos a distanciarnos. Pareciera que cada vez que la cercanía a la riqueza se presenta y se hace, aparece entre la foto familiar, la familia tiene que enfrentar la decisión de: ¿me mantengo honrando el amor, me mantengo honrando la relación, o comienzan los problemas? En el caso de Lot, la cercanía con su tío lo beneficiaba tanto. ¿Y en qué sentido lo beneficiaba tanto? Porque lo hacía partícipe de la promesa que Dios le había dado a Abraham. O sea, Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de Ur de los Caldeos y lleva tu parentesco cercano a la tierra que yo te mostraré. Dios estaba tratando con él. Y entre medio se va Lot. O sea, tenía la gran fortuna de estarse metiendo en el paquete que Dios mismo estaba armando. Pero cuando llegaron las riquezas, eso no le pesó. El estar al lado del hombre que Dios le había prometido, que su descendencia sería tan grande que no se podría contar como las estrellas o la arena, a él, como alguien dice, le valió. Yo veo la llanura. Hasta aquí llegamos, tío. Ahora viene mi bienestar. Esta es mi gran oportunidad. Llegué al país de las oportunidades, dijo Lot. Cuando Lot pensó que comenzaban sus tiempos mejores, es cuando su caída entra en marcha. Leamos otra vez, pero con más atención, Génesis 13, 8, 10. Abraham le dijo entonces a Lot: no debe haber altercados entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos parientes. ¿Acaso no tienes ante ti toda la tierra? Te ruego que te apartes de mí. Si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí es cuando Lot se le llenan los ojitos de brillo. Aquí es cuando está la gran decisión. Y la cercanía a Abraham no pesó tanto como la oferta y la oportunidad que se le presentó. Lot levantó los ojos, dice el verso 10. Lot levantó los ojos y vio que toda la llanura del Jordán era de riego, muy fértil, como el huerto del Señor. Era como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. ¡Qué rico!, dijo. Pero eso era antes de que el Señor destruyera Sodoma y a Gomorra. Él estaba mirando en dirección de lo que era Sodoma y Gomorra. Y después de alejarse de Abraham, la Biblia dice en el verso 12 que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y habitó las ciudades de la llanura. Él sabía para dónde estaba yendo, pero lo que veía era una gran oportunidad, tierras fértiles. Aunque me aparte de mi tío Abraham, a quien Dios le había dado una promesa y estaba tratando con él, y me acercara el apartarme a Sodoma. Y todos yo creo que tienen idea de qué estoy hablando cuando digo Sodoma y Gomorra. Era una ciudad tan perversa que en los capítulos siguientes Dios la destruye. Por desgracia, eso no solamente sucede en el Antiguo Testamento,
sino que hoy también hay personas y familias que se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque favorecieron su cercanía a la prosperidad material o a una oportunidad que se les apareció. Ese fue el gran error de Lot, ya que favoreció la cercanía a su prosperidad y sacrificó la cercanía con el hombre de Dios, que era su tío, con el hombre de Dios, que era su pariente tan cercano, que hasta lo incluyó en el paquete que Dios le había dicho. Hay una historia de un campesino muy humilde, honesto, pero pobre. ¿Conoces algún campesino humilde, honesto, pero pobre? Entonces este campesino se dio cuenta de que él trabajaba y trabajaba cada año y nunca podía tener mucho, porque él ganaba poquito y le trabajaba la tierra a sus amos. Entonces un día escuchó que el dueño de la tierra estaba vendiendo terrenos y vendía 10 acres con la oportunidad de pagarle la mitad ahora y la mitad el próximo año. O sea, podía trabajarla y pagar la deuda. Eso suena parecido, ¿no? Una especie de crédito. Entonces, este campesino le dijo a su esposa: mi amor, nunca vamos a llegar a ninguna parte así como estamos. Vendamos todos los animales que tenemos, lo poquito, vendamos hasta el gato. Pero vamos a dar esa mitad y vamos a trabajar esos 10 acres para pagar el 50% el próximo año. Y lo logró. Ese campesino humilde logró ser dueño de 10 acres. Y después, cuando se dio cuenta que podía trabajar, pidió otro préstamo para pagar la mitad y lo trabajó y llegó a tener 20 acres. Hasta que un día pasó un forastero y le dijo: ¿por qué tan solo tienes 20 acres? Si en esa ciudad de allá, donde yo pasé, tú puedes tener 60 acres, mucho más productivos que estos. Entonces él se quedó pensando: no puedo vivir para siempre con 20 acres. Vendió todo y compró un poco, lo mismo para tener los 60 acres, y los trabajó y pagó su deuda. Y después los 60 acres se le hacían chicos y comenzó a arrendar más tierra porque no podía comprar más. Y arrendaba y pagaba el arriendo y sacaba poquita ganancia, pero después la ganancia se dio cuenta que podía hacer más si fuera dueño de más. Y el mismo hombre pasó y le dijo: fíjate que en un reino por allá están regalando tierras prácticamente. Le digo: ¿cómo es eso? Anda, llévale regalos y después de que tomas con ellos y haces fiesta con ellos, ellos te dan la tierra por una ganga. Este hombre quedó pensando: no puedo vivir toda mi vida con 60 acres. Eso es muy poco. Entonces llegó, vendió todo y se fue con su criado a ese reino. Y efectivamente 7 días estuvo de viaje y al llegar al reino, todo la corte y el rey lo recibió y le dio los regalos y estaban enfiestados. Y después de que estaban todos contentos, el hombre le dijo: mire, yo vine por tierras. ¿A cuánto me vende la tierra? Y el rey le dijo: te la vendo a 100 acres, que era lo mismo que había pagado por los 20. ¿Cuánto? Todo lo que tú alcances a caminar en un día. Como todo lo que yo alcance a caminar en un día es mío, todo es tuyo. Solamente comienza en la mañana y todo lo que camines hacia el frente va a ser tuyo, con la condición de que al atardecer, cuando se pone el sol, tienes que volver al mismo lugar. Le brillaban los ojos a este campesino igual que a Lot. ¡Wow! O sea que si me pongo a correr aquí, puedo agarrar hasta 100 acres corriendo desde que el sol se pone. Ok, vamos. Y fueron todos. Comenzó a salir el sol y sale corriendo, iba marcando los terrenos, marcando. Llegó el mediodía y todavía podía ver a dónde estaban en las montañas el rey, y él seguía corriendo porque él decía: tengo que alcanzar más. Cuando ya el sol se puso, ya estaba bajando el atardecer, se dio cuenta de que tenía que volver porque había corrido mucho. Entonces marcó el final del terreno y se puso a correr para atrás. Y en la corrida se dio cuenta que el sol lo iba pillando, lo iba pillando, lo iba pillando. Y cuando llega casi a la montaña, abajo de la montaña, oscureció.
Y el rey le decía, sigue, sigue, porque acá arriba no ha oscurecido. Y él dijo, la hice igual. Y empezó a subir la montaña y llegó arriba y justo alcanzó a llegar cuando el sol se estaba yendo. En ese momento le vino un paro cardíaco y murió. El rey quedó mirando y dijo, yo hago esto porque las personas, el hombre siempre se pregunta, ¿cuánta tierra necesito? Y yo sé que ellos necesitan 2 metros, entiérrenlos 2 metros más abajo. 2 metros es lo único que necesitaba el campesino para descansar en paz. Pero desde el principio él pensaba que no tenía nada. Entró una competencia de tener solamente 10 acres, 20 acres, 60 acres, 100 acres. Y lo único que necesitaban eran 2 metros para no ser carga para nadie y ser sepultado. Esta historia no aparece en la Biblia. Pero cuando veo a Lot mirando la llanura, yo creo que se pregunta lo mismo. ¿Cuánto terreno puedo alcanzar? Aunque me signifique llegar a Sodoma. Te vas a alejar de tu tío, el hombre que Dios está tratando con él para levantar una gran nación, tan grande que nadie la va a poder contar como las estrellas del mar. No me importa si, mira, los ojos me brillan. Es como que el rey le está diciendo, corre para allá porque todo esto es tuyo. Y Lot se puso a correr. ¿Se identifica alguien con la historia? Después de leer esta historia de Lot, alguno puede decir, pero pastor, lo que hizo Lot era lógico. Lot tenía que pensar en su familia y en su bienestar. No sé si usted ha escuchado esa frase muy común, ¿no? Disculpe, pastor, pero tengo que pensar en el bienestar de mi familia. Si tomáramos esa idea en serio y la analizamos, entonces podríamos llegar a la conclusión de que para asegurar el bienestar de mi familia, puedo alejarme de Dios. Eso es entendible. Mis hermanos y mis hermanas en Cristo, la cercanía con Dios importa más de lo que usted piensa. La cercanía importa. A quien nosotros estamos cerca puede definir nuestro futuro. De quien nosotros estamos cerca puede definir la ruina y decadencia personal. De quien nosotros estamos cerca puede definir el futuro de mis hijos. De quien nosotros estemos cerca puede definir mi testimonio. De quien nosotros estemos cerca puede definir cómo Dios me ve. De quien nosotros estemos cerca puede definir mi salud física. De quien nosotros estemos cerca puede definir mi salud mental. De quien nosotros estemos cerca puede definir mi salud emocional. De quien nosotros estemos cerca y lo más importante, puede definir mi salud espiritual. Proverbios 13:20 dice lo siguiente: el que anda con sabios, será sabio. Al que anda con necios, lo lastimarán. La versión NTV dice: camina con sabios y te darás sabio, y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. La versión NBI dice: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. La versión JBS dice: el que anda con los sabios, sabio será. Mas el que se allega a los locos, será destruido. La Reina Valera 2015 dice: el que anda con los sabios será sabio, pero el que se junta con los necios sufrirá daño. La Reina Valera contemporánea dice: quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. La Reina Valera del 60 dice: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. La Reina Valera del 77 dice: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, se echará a perder. Y por último, la versión TLA, traducción al lenguaje actual, dice: quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Usted no me puede decir que la cercanía no importa. Lot, cuando se le dijo:
Mira, nuestros pastores están peleando. Lo lógico es que nos separemos. La lógica estaba hablando en la boca de Abraham. Ese momento es en el que Lot debería haber pesado quién vale más tener al lado. Y yo quiero que piensen esto. En su vida, cuando coloca la balanza, ¿quién vale más tener a mi lado? Hermano amado, iglesia amada, a lo que te acercas te va a comenzar a influenciar. A lo que tú te acerques te va a comenzar a transformar, lo quieras o no. A lo que tú te acerques te vas a comenzar a adaptar a eso. Un dicho popular dice: es mejor que digan aquí corrió una gallina y no murió un gallo. Y en la Biblia encontramos que cuando se trata de no acercarse a lo malo, todo se vale. Génesis 31, 11, 17 dice, hablando de José, quien vio que se podía acercar a algo, pero decidió salir huyendo. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. La esposa de Potifar, su señor, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Ella dijo: miren, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme. Yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. En este caso, ¿por qué huyó? ¿Por qué corrió? ¿Por qué escapó José? Porque José, y póngame atención, valoraba más la cercanía con Dios que la cercanía con esta mujer bella. José no huyó por cobarde. José huyó porque el estar cerca de Dios era más fuerte que estar cerca con una muy buena oportunidad y en un buen ambiente de pasar un rato de placer con una mujer bellísima que olía súper rico porque era la esposa de Potifar, del jefe. Era, un hombre diría, la oportunidad. ¿Se imagina que nosotros valoráramos más la cercanía con Dios aunque se nos presenten buenas oportunidades? ¿Se imagina que nuestras decisiones estuvieran basadas en: si hago esto, aunque es muy bueno, me voy a alejar de quien me ama tanto y ha hecho tanto por mí? Gracias, hermana. ¿Se imagina que nosotros pensáramos así? Quiero hacerlo, me gustaría. Es una oportunidad única, pero no. Porque no quiero que Dios se aleje de mí. Valoro más la cercanía que tengo con Dios que lo que voy a obtener con esto. También Pablo le dice a Timoteo lo siguiente en 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. La versión BLP dice: huye de los excesos juveniles y esfuérzate en llevar una vida de rectitud, de fe, de amor y de paz en unión con los que invocan limpia y sinceramente al Señor. Y algunos están diciendo: pero pastor, eso es para los jóvenes. Pero mire, la versión TLA dice: no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Ahora yo le pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿cuáles son las tentaciones propias de su edad? ¿Qué es lo que se está acercando a su vida y usted sabe que si lo toma, lo va a alejar de Dios? Pregunto, ¿es una buena razón aprovechar las buenas oportunidades aunque nos alejen de Dios? Permiso. Esta semana grabando tanto video se me gastó la garganta. Vuelvo a preguntar, ¿es una buena razón aprovechar las buenas oportunidades que se nos presentan aunque nos alejen de Dios? Para responder esta pregunta, la Biblia nos presenta una historia
parecida a la de Abraham y Lot. Una historia en que un familiar le pidió a otro familiar que se alejara de ella porque le era mejor. Una suegra que le dice a sus dos nueras, porque habían enviudado y no tenían hijos, es mejor que ustedes se vayan y me dejen, vuelvan a su pueblo natal y cásense porque ustedes todavía pueden hacerlo. Todo indica que lo más lógico y conveniente y necesario para esas dos nueras que habían enviudado sin hijos era convertirse en la esposa de otro hombre y dejar a la suegra. Ruth 1 del 8 al 18 cuenta la historia y dice: Noemí, la suegra, le dijo a sus dos nueras: vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron con sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque yo soy demasiado vieja para volverme a casar. Y aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, ¿ustedes qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa, una de las nueras, se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth, una de las nueras, se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: suegra, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Mira el contraste de las dos historias. Noemí y Ruth y Abraham y Lot. La pregunta que surge aquí es: ¿por qué Ruth valoró más la cercanía con su suegra Noemí que su propio futuro y bienestar? Lo contrario a Lot. Si Ruth volvía a su pueblo, ella era una viuda joven, preciosa y atractiva para cualquier hombre que decidiera casarse con ella. Podía tener una vida decente y formar una familia pudiente. Al contrario, si Ruth se queda con su suegra, Ruth era solo parte de un dúo de mujeres sin nada, sin esposo, sin hijos, sin honra, sin posesiones. Eran literalmente dos mujeres vagabundas. Lot eligió apartarse de Abraham para buscar más bienestar, como el hombre que andaba buscando más tierras y le brillaban los ojos, cuando solamente necesitaba 2 metros para que lo enterraran. Pero ¿por qué Ruth escogió quedarse con su suegra Noemí? Porque para ella el valor era más grande en la cercanía con su suegra. Ahí estaba el Dios de Israel, el cual ella ahora tomaba como su propio Dios. Ella, Ruth, prefería la incertidumbre, pero estando cerca del Dios de su suegra, que el bienestar y el progreso personal que lo alejaba de el Dios de la suegra. Yo estoy convencido que no era solamente amor por la suegra lo que mantuvo a Ruth en ese lugar. Yo estoy convencido que cuando ella habla de tu pueblo y de tu Dios,
Está pensando en todo el paquete que le entregó la cultura que Dios había creado, porque el pueblo judío vivía la cultura que Dios había creado. Y Ruth lo que estaba diciendo: yo no puedo dejar el templo, yo no puedo dejar estar en la sinagoga cuando pueda, yo no puedo dejar de leer la Biblia de ese tiempo, el Pentateuco. Yo no puedo dejar de escuchar las historias de cómo Dios obra en este pueblo. Yo no puedo apartarme de lo que he conocido acá. Quizás la razón verdadera es que ella valoraba más estar cerca del Dios que había conocido en su suegra que volver a los dioses que habían en su tierra. Y eso no lo cambiaría por un nuevo esposo y hijos, aunque le diera un estatus, porque en ese tiempo la mujer tenía solamente un estatus, teniendo hijos y siendo esposa. Quizás lo que valoraba ella era dejar de escuchar la voz de Dios a través de los profetas. Dice un cantante chileno de música folclórica en una canción que tiene de por qué no se va al extranjero, y dice en una parte: y si me voy y se me olvida de dónde vengo, y se me olvida el olor a la tierra, y se me olvida el color de mis paisajes, y se me olvida la forma de mi madre y mi padre, y se me olvida cómo vivía en el campo, ¿cómo me iría de esta tierra?, dice ese cantante folclórico. Y la tradición rabínica sostiene que el profeta Samuel fue el que escribió el libro de Ruth, donde está esta historia. O sea, quizás Ruth lo que valoraba más es estar en un lugar donde Dios hablaba. Pedro le dice a Jesús: ¿dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y no estoy hablando de quedarse en un lugar donde vas a estar bien. Estoy hablando de quedarse como Ruth en un lugar donde iba a estar deshonrada, pero iba a haber palabra de Dios, iba a estar cerca de Dios. ¿Qué se le pasó por la cabeza a Lot cuando, estando al lado de Abraham, el padre de la fe, el padre de multitudes, prefirió mirar la llanura y no le importó llegar hasta Sodoma cuando debía haberse aferrado, igual que Ruth se aferró a su suegra? Le hubiera dicho: tía, lo mismo, yo no me aparto de ti. Yo no lo hago, no vas a poder apartarme de ti. No, es que tenemos problemas con nuestros pastores. ¿Qué me importan los problemas con nuestros pastores? No, es que tú puedes casarte, estás bonita, puedes tener hijos. ¿Qué me importa casarme y tener hijos? Disculpa, eso es todo lo que aspiraba una mujer. No, yo aspiro a quedarme aquí con tu Dios, con lo que tú me has enseñado. Yo prefiero la cercanía aquí con el Dios de Israel que la lejanía del Dios de Israel y tener todo el honor allá. Yo prefiero ser mirada como una mujer bastarda, pero que tengo un Dios vivo, en vez de tener un esposo vivo y hijos vivos, pero ser una bastarda, porque allá hay dioses que no son el Dios de Israel. Para terminar, mi hermano, mi hermana, estar cerca de Dios sí importa. Pero hay que definir qué significa estar cerca también. Cuando hay oportunidades, es cuando se va a ver cuánto valora usted estar cerca de Dios. Cuando las oportunidades van a sacrificar su vida espiritual, usted va a tener la oportunidad de comportarse como Lot o como Ruth. Cuando Lot se separó de Abraham, lo hizo porque le convenía. Entonces comenzó a acercarse a Sodoma y Gomorra. De a poquito iba tomando decisiones por conveniencia. De a poquito, suavecito, despacito, iba acercándose a Sodoma. Poquito a poquito.
iba acercándose a Sodoma. Estas decisiones influenciaron el carácter de su familia. Estoy hablando de Lot. Nuestras decisiones por el supuesto bienestar que nosotros vemos ahora, que nos van a alejar de Dios, a Lot le afectó hasta en su familia. El vivir en Sodoma hizo que su esposa tuviera un carácter sin temor a Dios y desobedeciera la orden de no mirar hacia atrás y terminó convertida en estatua de sal. El vivir en Sodoma les enseñó a sus hijas a resolver los problemas con la solución más rápida, el incesto, en vez de clamar a Dios en el desierto. Lo que vieron las hijas de Lot en Sodoma es lo que practicaron cuando salieron de Sodoma. Lo primero, la inmoralidad. Entonces la decisión que Lot vio como la más beneficiosa, como la llanura, los pastos verdes donde le brillaron los hijos, para su esposa y para sus hijas terminaron siendo el peor camino. Mi hermano, mi hermana, el alejarte de Dios, el alejarte de la presencia del Señor, aunque sea por unos dólares más, aunque sea por amistades muy cool, aunque sea por un ambiente muy, muy chévere, te va a causar un daño eterno. Te va a causar un daño como una bola de nieve y se te va a transformar en algo que tú no vas a poder detener. Hoy en día, sigue viéndose este problema. Y quiero terminar con la pregunta: ¿qué es lo que está atacando tu cercanía con Dios? No hay nada nuevo que esté ocurriendo ahora. Son los mismos viejos trucos del enemigo que se presentan con diferente envase. Siempre ha sido la misma historia. Se me presenta una oportunidad. Pero pastor, sea más claro. Ok. ¿Qué ataca su cercanía con Dios en estos tiempos? Le voy a decir qué puede ser. Su cercanía con Dios en estos tiempos se está viendo atacada por la oportunidad de hacer más dinero y aumentar más su patrimonio. Su cercanía con Dios se está viendo atacada por la oportunidad de seguir a una persona o pareja que no tiene a Jesús como Dios, Señor y Salvador. Su cercanía con Dios se está viendo afectada por la oportunidad de entregarse al miedo de morir por causa de una pandemia y deja de vivir y comienza a encerrarse. No digo que no tome precauciones, estamos en la casa del Señor tomando todas las medidas necesarias, pero aquí estamos. ¿Cuándo se ve atacada su cercanía con Dios en estos tiempos? Cuando la oportunidad de alejarse del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por causa del temor, se presenta. Cuando se puede alejar de Dios es cuando la oportunidad de enfocarse en líderes humanos, usted la toma. Cuando se puede separar de Dios, cuando usted toma la oportunidad por entrar en peleas políticas. Cuando se le presenta la oportunidad de alejarse de Dios, cuando usted pone la mirada en los errores y las caídas de otros. Aunque sea no creyente o aunque sea obispo general, nuestros ojos nunca pueden estar funcionando en base a las caídas de otros. Nuestra fe no depende de los hombres. Podemos tomar decisiones para acercarnos más a Dios, pero nunca que nos alejen de Dios. ¿Qué más está atacando nuestra cercanía a Dios en estos tiempos? El querer controlar a los demás cuando solo Dios tiene el control. ¿Qué otra cosa puede alejar mi cercanía a Dios? El querer ser una monedita de oro para caerles bien a todos. Es imposible. En lo posible, dice Pablo, estad en paz con todos. En lo posible, pero no se va a poder. Usted asegúrese de ser la monedita de Dios, no la monedita de todos. ¿Qué más está atacando nuestra cercanía a Dios? El satisfacer la comodidad del cuerpo y no orar, no estudiar la palabra, no ayunar, no cantar, no hacer nada porque es muy incómodo.
Ayer tuvimos ayuno, no más de 10 personas entraron. Yo le animo a que se acerque a Dios a través de los ayunos que se hacen. Tuvimos oración, tuvimos estudio bíblico, vimos el tema escatológico de los tiempos finales, que fue muy interesante. ¿Qué nos aleja más de estar cerca de Dios? Es creer tener la razón. Y eso me habilita a mí para hablar y actuar como se me dé la regalada gana, porque yo estoy en lo correcto. ¿Qué me puede alejar más de Dios? El creer que estoy en una rutina religiosa y no darme cuenta que estoy en una relación con Cristo. ¿Qué me está alejando de Dios? ¿Me está separando de Dios? El dejarme guiar por mis emociones y no por mi obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué me lleva a pensar igual que Lot? Voy a estar mejor alejándome de Abraham, que Abraham representa la fe, el padre de la fe, para buscar el bienestar que fue representado por Sodoma. ¿Qué dice Juan 15:5? Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Póngase de pie, por favor.